Vamos a iniciar el programa Razer Pro Tuning Tool desde la pantalla de inicio o desde el escritorio. Ahí vamos. Fíjense que en esta pantalla tenemos todos los relojitos o el tablero principal de todas las mediciones que se hacen con el programa, y a su vez podemos abrir todas las pantallas necesarias para la configuración. Cuando conectamos el Pro 150, se nos enciende el Pro 150 a través del puerto USB. En este caso nos está mostrando que no está conectado. Fíjense que nos muestra acá abajo que dice Razer Pro desconectado, Pro 150 conectado, y nos dice la versión, en este caso 2.09. Si se fijan acá mismo en la pantalla, se fijan en el Pro 150 cuando arranca, una de las nuevas características es que nos muestra la versión. Fíjense que cuando encendemos el Razer Pro 150, ya sea porque lo conectamos por USB o le damos contacto, nos muestra el número de versión. Si ponemos el vehículo en contacto, el Pro 200 se empieza a comunicar con el Pro 150, y podemos ver tanto en el panel Pro 150 como en la pantalla de la aplicación, en la PC, en la laptop, que el sistema está comunicado. Fíjense que ahora acá tenemos, en este caso, un Razer Pro 300 conectado. Fíjense que nos dice la versión de firmware, que es la C26, y acá abajo nos dice que está en comunicación. De hecho, podemos ver que los controles o los relojitos o los instrumentos ya están mostrando alguna información, como la temperatura del refrigerante, temperatura de emisión, el MAP, el TPS. Además de esta pantalla, tenemos una más detallada, que se llama la pantalla de diagnóstico, que nos permite ver información adicional, como por ejemplo los valores de tensión de todos los sensores, si las entradas están activadas o no y qué valor de activación tienen. Por ejemplo, si yo aprieto el botón del largador, fíjense cómo la señal del GA2 se activa. Y a su vez tenemos acá a la izquierda los valores de inyectores y bobinas con la información completa de diagnóstico. Una vez que queremos, cuando vamos a poner o le vamos a dar marcha por primera vez al vehículo, fíjense que en principio lo que tenemos que hacer es configurar el vehículo o configurar la EQ con los valores iniciales de configuración. Por ejemplo, si el auto va a ser el tipo motor, si va a ser aspirado, la cilindrada, el rango de RPM con el que vamos a trabajar y la cantidad de cilindros. Luego toca el orden de encendido. Una vez configurado el orden de encendido, tendríamos que configurar el tipo de señal de RPM. En este caso nosotros tenemos un volante con 60 dientes -2. Fíjense que tiene el flanco negativo. La ubicación del diente del punto muerto superior y si usa señal de fase o no. En este caso es un motor 6 cilindros. Vamos a manejarlo con chispa perdida, así que no necesitamos señal de fase. A su vez, en este caso, también vamos a utilizar 6 inyectores. Este vehículo está configurado con 3 bobinas de chispa perdida y 6 inyectores. Es importante también configurar la cilindrada, configurar el caudal del inyector, como también el tipo de combustible. Si quisiéramos instalarle una segunda rampa, bueno, no tendríamos más que habilitarlo. Este vehículo, como les mostré recién en el tablero, fíjense que tiene una wideband, que la podemos ver pegada acá al lado del tablero de la Pro 150. Y nosotros tenemos acá configurado para que funcione en lazo cerrado. Una vez configurado esto, tendríamos que chequear y probar que el vehículo detecta RPM. Cuando le damos arranque, bueno, en este caso ya está configurado, arranca enseguida el vehículo. Pero fíjense que tenemos acá RPM funcionando perfectamente. Y en la pantalla de diagnóstico además tenemos, fíjense, los tiempos de inyección para cada inyector en particular y los ángulos de disparo de las 3 bobinas. En
este caso 705 grados, 460 grados, 224 grados. Y otra información importante, como estas bobinas están configuradas sin módulo, el equipo nos permite ver en estos recuadros cuál es la tensión de pico aplicada en el primario de la bobina, qué tiempo tarda de liberación y la tensión media de liberación. Esta información depende mucho de las bobinas, depende mucho de la chispa, depende mucho de varios factores. Pero lo interesante de esta información es que nosotros podemos chequear, en caso, repito, de usar bobinas sin módulo, que todas las bobinas, en este caso 3, estén funcionando de la misma manera. Esa es una información bastante interesante que podemos obtener. Lo mismo con los ángulos de disparo de los inyectores de nafta, lo podemos ver. Y los tiempos de inyección para cada uno de los inyectores. Fíjense que acá tenemos las tensiones de cada uno de los sensores para poder corroborar si necesitamos chequear que lo que está midiendo el sensor es lo mismo que podemos medir con un tester, por si tenemos alguna discrepancia. Fíjense que está configurado con un motor aspirado y que se calibra por TPS. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vamos al mapa de encendido o al mapa de inyección, vamos a tener dos curvas. Una que nos permite ajustar el avance en función de las RPM y otra que nos permite compensar el avance en función del TPS. En este caso, en función del TPS no compensa nada. Fíjense que la curva está completamente en cero en todo el rango. Pero sí en función de las RPM. La curva de avance, fíjense cómo la bolita se desplaza para indicar dónde estoy, en qué parte del mapa. Fíjense que por ejemplo ahora estoy en 2500 vueltas más o menos. Fíjense que el avance por RPM en este punto está en 28 grados, por ejemplo. Supongamos que yo lo quiera trazar un poco. Con estos botones lo puedo modificar, el avance. Fíjense cómo se va acomodando. Y si quisiera modificar estos dos puntos, no tengo más que marcarlos. Fíjense cómo voy corriendo el avance. Se puede apreciar acá en la pantalla principal que el avance se va modificando de acuerdo a lo que yo estaba haciendo. Como no quiero dejar esto, lo quiero dejar como estaba, voy a apretar este botón que dice descartar cambios y la curva vuelve a estar al mismo lugar que estaba, que lo habíamos configurado inicialmente. Lo mismo para la configuración de la inyección. Fíjense que acá tenemos la tabla de combustible. En este caso, la curva principal de aporte de combustible es en función del TPS y se compensa en función de las RPM. De vuelta tengo las bolitas que me indican en qué parte del mapa estoy para saber si el motor estuvo pobre en una determinada configuración, bueno, compensarlo si hiciera falta. De igual forma tengo la tabla de AFR. Como se puede apreciar, el ajuste de la relación de aire-combustible en función del TPS, que es como elegimos, solamente tiene una sola tabla, no hay compensación por RPM en este caso. Si quisiéramos trabajar en modo experto, tanto en encendido como en inyección, en este caso no tendríamos otra cosa más que cambiar al modo experto. Fíjense que acá hay un botón que dice cambiar a modo experto y automáticamente el sistema se me pasa a una tabla bidimensional en la cual yo puedo ajustar celda por celda qué valor quiero para la eficiencia volumétrica en cada punto de trabajo del motor. Fíjense que acá tenemos en las filas para los distintos valores de TPS y en las columnas para los distintos rangos de RPM. El color que están viendo que se está pintando indica el color o el estado de la mezcla en esa condición. Fíjense que cuando está verde la mezcla es óptima.
o está cerca de lo óptimo. Y cuando está en rojo, la mezcla es rica, y cuando tiende al azul, la mezcla es pobre. Eso es una buena indicación para que nosotros sepamos que si necesitamos hacer alguna corrección en el funcionamiento del motor, porque el motor falla o tiene algún problema, bueno, a ver, podemos ver en esta tabla si el motor está fallando por que la mezcla es rica o porque la mezcla es pobre, y así modificarlo y actuar en consecuencia. Si nosotros queremos volver al modo simple de 2 curvas, simplemente tenemos que apretar este botón que dice cambiar a modo simple. Otra de las funciones principales e interesantes que tiene nuestra aplicación es la función del data logger. Por ejemplo, acá podemos habilitar el data logger. Fíjense que ahí está funcionando. Vamos a hacer algunas aceleradas. Acá está capturando y nos está indicando cuál es el porcentaje de uso. Vamos a probar el largador, que lo tenemos configurado. Una vez que hicimos la captura que deseamos, le tenemos acá la función de data logger y lo podemos descargar. Acá nos abre esta ventana en la cual le podemos decir, bueno, a ver, bájame la información que capturaste. Vamos a ponerle un nombre, en este caso 1345, baja la información. Mientras baja la información y la gráfica, vamos a maximizar la pantalla. Y acá tenemos toda la información capturada. Acá tenemos las aceleradas que hicimos. Acá tenemos las aceleradas que hicimos. Con estos botones nos desplazamos en la curva. Y acá, por ejemplo, tenemos, fíjense que esta curva marrón que está por acá significa que el largador estuvo activado durante este tiempo, desde acá hasta acá. Y cuando yo lo aceleré el motor, fíjense que la curva violeta acá me está indicando la aceleración, el motor mantuvo el régimen. Mientras yo lo estuve acelerando, el motor mantuvo el régimen al cual yo había configurado el control del largador. Bueno, y acá tenemos el panel Pro 150 junto a una Wideband Razer Pro. Cuando se enciende, podemos ver que en este caso quedó marcando las RPM del vehículo. Vamos a poner el vehículo en marcha. Fíjense que acá con las teclas que tenemos a los costados podemos cambiar la información que se muestra. Tenemos algunas funciones en las cuales muestran una sola variable, como en este caso el TPS, el tiempo de inyección de nafta en la rampa 1, la información de la sonda, que es lo mismo que estamos viendo al lado. En este caso la sonda se muestra en formato lambda, mientras que acá en este caso la Wideband lo está mostrando en formato AFR, pero si lo ponemos en formato lambda van a ver que es la misma información. El avance, la temperatura del aire, la temperatura del agua, la presión de combustible. En este caso este vehículo no tiene conectado el sensor, lo mismo que la presión de aceite, tampoco tenemos conectado el sensor en este caso en el vehículo. Y acá aparecen los menús que tienen varias informaciones en el mismo lugar. En este caso tenemos RPM, avance, map, TPS, una ventanita. Seguimos moviéndonos, tenemos otra ventana que tiene RPM, map, TPS y tiempo de inyección 1, la rampa 1. En este caso RPM, presión de aceite, batería y temperatura de agua. Otro conjunto de información con RPM, tiempo de inyección, temperatura de aire. Y nada más. Lo interesante
interesante es que, por ejemplo, si lo dejamos ahí, cuando lo sacamos de contacto, el Pro 150 se acuerda que es lo último que estaba mostrando.